¿Acaso existe una receta para ser exitoso? ¿Podemos ayudar a nuestros alumnos, alumnas, hijos e hijas a ser mejores? ¿Qué podemos hacer por ellos y por ellas para intentar que construyan un mundo mejor? Hoy, en Mentes en Acción, perfiles de éxito. Presentamos a la doctora María Cristina Rodríguez García. Ella es catedrática, es doctora en comunicación, es investigadora y consultora. Escribe e investiga sobre todo en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, políticas de igualdad y ciudadanía. Y participa en el Grupo Interdisciplinario de Estudios para la Mujer, Asociación Civil. Veamos qué nos dice la doctora María Cristina Rodríguez García. Doctora Cristina Rodríguez, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer que esté usted con nosotros. Vamos a aprovechar sus conocimientos y su experiencia para que nos comparta su punto de vista. Me gustaría preguntarle, además de las competencias básicas que nosotros intentamos desarrollar en los alumnos, ¿qué otras cosas debemos desarrollar para que puedan insertarse exitosamente en este mundo tan competitivo? Sí, muchas gracias. Pues yo diría que hay dos vías o dos elementos a desarrollar. Uno es el tema del pensamiento crítico, que supuestamente está, digamos, incorporado en el proceso de desarrollo académico, pero sí creo que hay una necesidad de desarrollarlo aún más, que es, el pensamiento crítico como esta también capacidad de discernir, de analizar, de descomponer los elementos y también de verlo como con una mirada, como esta capacidad también que deben tener los alumnos de confrontar sus propias posturas, de ver diferentes posturas, de ver diferentes opiniones y también hacer un proceso de constante autocrítica y crítica hacia las demás posturas con una intención también de mejora. Entonces creo que el pensamiento crítico es algo que es fundamental. Y la otra también es el pensamiento creativo, porque en este proceso de irnos formando en una línea académica o en una profesión, nos vamos también volviendo un poco rígidos en solamente ver las cosas desde nuestra visión, nuestra postura, con nuestras metodologías. Y entonces al momento de entrar al mundo profesional nos cuesta trabajo integrar y comprender la postura del otro y resolver, además, dar propuestas y soluciones, no desde la teoría, que ciertamente tiene siempre sus limitaciones, sino desde la realidad que nos pone retos, que no es una realidad rígida, que no es de blanco y negro, que no es una realidad de libro. Entonces, el pensamiento creativo, pues es algo que permite responder a la vida, a la realidad a la que vivimos, desde una posición más de la esperanza, de la posibilidad de hacer cosas y de generar propuestas adecuadas a la realidad, que sí aporten valor y además desde que nos permite salirnos de las rigideces que ciertamente a veces la formación nos va generando. Hace un momento presentamos su currículum, por ello me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cuál es el perfil ideal entonces que debemos buscar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué características son necesarias pues en este mundo actual? El perfil ideal. En cuanto a la parte ética, yo diría que se necesita una habilidades o actitudes referente a la honestidad y a la integridad. O sea, honestidad no solamente como decir la verdad, sino más bien como una congruencia de vida y como una capacidad de reflexionar la verdad de sí mismo y de los otros, ¿no? De la realidad para ir mejorando, como actuar en congruencia con los valores que se tiene. Pues yo diría como la parte de la solidaridad y una dimensión comunitaria, una capacidad de responder al otro, de buscar el bien, esta capacidad de conectar con el otro y generar una respuesta, no solamente conectar, sino generar una respuesta, la sensibilidad a los problemas sociales, a lo que está sucediendo, buscar los conocimientos que necesitan y se mantengan siempre activos en esa búsqueda, que no termine nada más en cumplir la carrera, cumplir la materia y ya, sino que estén siempre en este proceso de actualización, pues habilidades que tengan que ver con la administración
porque la administración en general, o sea, no solamente del dinero, sino la administración del tiempo, la administración de los recursos y las habilidades que uno tiene, la administración de las propias emociones, o sea, como esta capacidad de actuar con los recursos que uno tiene y hacerlo de manera eficiente, económicos, emocionales, intelectuales, hasta familiares, ¿no? Los recursos que uno tiene. Entonces creo que las capacidades de administración en general, tanto de los recursos materiales como de los recursos personales, creo que es una habilidad fundamental, como el tema también de la capacidad de trabajar en equipo eficientemente, o sea, poder tener un buen ambiente de trabajo, poder escuchar al otro y ayudarse como los talentos que tienen y por supuesto lograr el objetivo, pero sí como estas capacidades de trabajo en equipo, como la capacidad de traducir tus motivaciones o tus iniciativas o tus sueños en acciones. ¿Cómo ayudar a desarrollar esas características? No solo en el salón, sino en la familia. Experiencias, o sea, no el conocerlo así de teóricamente, sino el vivir experiencias. O sea, en mi experiencia, por ejemplo, en un proyecto que se llama la Escuela de Formación en Incidencia Política para Mujeres Líderes, que es un proceso de formación ciudadana, de liderazgo ciudadano y liderazgo político. Algo que se hace es exponerlas a las mujeres, a los ambientes de interacción política. Entonces es llevarlas y presentarlas con un diputado y que se sienten y que pierdan el miedo. Llevarlas y que hagan una rueda de prensa y que sepan cómo hacer una rueda de prensa, estar frente a los medios, que vivan la experiencia de platicar con las mujeres y escuchar sus historias y que dejarlas como conmoverse por las historias. O sea, creo que la clave en mi experiencia ha sido estas experiencias donde la misma persona, o sea, tenga la experiencia de solidaridad. Por ejemplo, lo vemos mucho en México cuando hay el terremoto o no sé, un desastre natural, pues hay mucho esta tendencia a la solidaridad, de vamos a ayudar, todo este tipo de experiencias, pero de manera continua, o sea, desde la infancia, que la primera experiencia ciudadana que tienen las personas o que identifican ellos como experiencia ciudadana es cuando sus familias se unen a causas de solidaridad o a grupos de apoyo social. Entonces, en una familia donde un niño, sus papás van y ayudan, participan en una causa social, en el grupo religioso que ayuda, quién sabe qué, en el grupo tal, para ellos es una experiencia de formación que los marca, como es una experiencia de apertura al otro. Igual en la adolescencia, en la juventud, o sea, los que tienen estas experiencias de contacto, pues es los que les marca, ¿no? Es como si perdieran el miedo, perdieran como esta ruptura del mundo aparte que hay. Creo que es una experiencia y conectarlo mucho con la causa social, con lo humano, con lo que están viviendo, creo que despierta mucho ese tipo de habilidades. Doctora, muchísimas gracias por brindarnos parte de su tiempo, experiencia y su expertise. Nuestra segunda invitada es la doctora Lorena Isis Hernández Basilio. Ella es catedrática universitaria, tiene 2 doctorados, un doctorado en educación y está concluyendo su tesis de doctorado en psicoanálisis. Tiene una maestría en psicoanálisis, tiene una maestría en neuropsicología, una maestría en infancia y adolescencia. Doctora Lorena Isis, es un gran gusto que usted haya aceptado nuestra invitación para que podamos conocer acerca de su punto de vista respecto a estos temas tan importantes que a continuación observaremos. Oiga, la primera pregunta, ¿qué necesitamos desarrollar en el aula? ¿Qué características tenemos que buscar en los alumnos para que tengan un tránsito exitoso en sus estudios? A partir de la psicología y de la experiencia que he tenido como docente, es muy importante no solo estar centrado en el currículum que las escuelas aportan, ¿no? De pronto pareciera que ese es el tema central, que alguien aprenda esta información, datos, conocimientos técnicos, y pareciera que queda en la idea de que el alumno también esté motivado, contento, apasionado. Entonces, a veces lo transmitimos en la actitud los docentes, a veces no, también, ¿no? Podría haber docentes entristecidos o muy serios que no ayudan en este aspecto de la motivación y la pasión por el conocimiento. Entonces, yo diría que un factor que queda oculto, que no pareciera tan claro a desarrollar, pero que para mí es vital, es que los alumnos estén
emocionados, que puedan no solo saber conocimientos técnicos, que puedan entender el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, cuando uno es docente y aparte ejerces, transmites esto sin querer quizá. Entonces, eso no es algo técnico, sino algo emocional. Y yo creo que si los docentes todos tuviéramos conciencia de eso, podríamos desarrollar perfiles de gente que no solo memoriza, ¿no? Sino que también se interesa por investigar a partir de la profesión misma. Yo diría que hay que desarrollar aspectos motivacionales, pasionales, humanos, además de los conocimientos técnicos. ¿Cómo podemos hacer que el alumno desarrolle eso que usted nos acaba de señalar? ¿Qué estrategias nosotros podríamos utilizar para obtener mejores resultados? Yo creo que en parte eso es algo que se obtiene también de la casa, que también en la casa exista esta pasión, esta creencia de que al estudiar vas a lograr algo, que no es pérdida del tiempo, que exista como confianza en la persona a partir de su casa. Y los maestros te estaríamos complementando eso en algunos casos, ¿no? Es decir, que tú estés motivado, que tú estés creyendo que tu profesión es valiosa, válida, útil, es algo que complementa la creencia en ti. Pero cuando no se tiene en casa, cuando las familias son muy apáticas o muy silenciosas con respecto a la motivación, pues el maestro ejerce el liderazgo en ese tema, ¿no? Entonces, si el maestro es quien está transmitiendo la importancia de lo que vas a hacer en el futuro, estimulas la capacidad del alumno no solo por saber, sino por ejercer y ejercer bien, ¿no? Con una actitud ética. Entonces, una forma sería el modelado, ¿no? A partir de uno mismo, creer en tu profesión, o sea, ser docentes que confían que su actividad es valiosa e importante, ¿no? Entonces, una sería el modelado, otra sería, yo digo, tener conciencia y transmitir a los alumnos que es importante lo que aprenden, ¿no? Y que tomen conciencia como de la situación del entorno, o sea, no solo es el ámbito escolar y lo que se aprende en el aula, sino que ellos puedan aprender que esto que se aprende en el aula tiene una aplicación, que no va a ser para entre el maestro y ellos, que es entre ellos, el docente y el mundo, ¿no? Su familia, eso que aprendieron lo aplicarán de algún modo, ¿no? En su entorno, para enriquecer su medio ambiente. Entonces sería que tomen conciencia de que va más allá del aula lo que se aprende, que se requiere desarrollar en los alumnos tolerancia. Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues la última pregunta. Esta va más allá de la escuela. Ahorita hemos hablado de estudiantes y de alumnos, pero vayámonos con los ciudadanos comunes, que a lo mejor no ejercen una profesión, pero sí ejercen un oficio. Yo le preguntaría a usted, ¿cuáles son esas competencias, esas características que ellos tienen que desarrollar para insertarse en el mundo laboral de una manera exitosa? ¿Y de qué manera en el hogar podemos impulsar su desarrollo? Es decir, desde la misma casa, ¿cómo construimos y qué construimos para que a nuestros seres queridos les vaya mejor? Ahorita se me viene a la mente la idea de enseñar que la vida tiene un proceso, que nada es instantáneo. Un poco pensando hoy en las sociedades de pronto líquidas. A lo mejor sí es importante y que la escuela lo transmite y las familias también, pero hacer énfasis en que todo requiere un proceso, que todo requiere tiempos, que hay cosas que se pueden obtener o actividades que podemos hacer rápido, pero hay otras que no, que requieren tiempos más largos. Entonces se requeriría que alguien aprenda que la vida es un proceso y que hay que tener tolerancia, paciencia para esperar que el proceso se dé, ¿no? Entonces sería tolerancia, paciencia, proceso, automotivación, sí, retroalimentación, pero más la fuerza interna. Entonces las familias todos los días promueven fuerza interna, ¿o no? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias y confiamos en que próximamente con otro tema igualmente interesante usted nos acompañe. Muchísimas gracias. Agradecemos a las doctoras que nos hayan acompañado en este programa, el último de la primera temporada. Es un gran gusto haber concluido esta etapa de Mentes en Acción, Ubaldo. Próximamente lanzaremos el primer capítulo de la segunda temporada. Yo soy Ubaldo Chávez y me ha dado mucho gusto que nos hayan acompañado en estos capítulos. Los esperamos en las siguientes emisiones de Mentes en Acción, en donde seguramente ustedes obtendrán mucha información y muchos pretextos para reflexionar acerca de nuestro gran país. Muchas gracias. Hasta la próxima.